En este video vamos a hablar acerca del estudio del trasfondo histórico. Como ya hemos venido diciendo, el estudio del trasfondo histórico es muy importante en la interpretación de un texto. Lo que queremos buscar en este estudio es el análisis del texto. El análisis del texto debe ser entendido en el contexto histórico por el cual la porción bíblica, el libro, fue escrito. Hay ciertos factores importantes que uno debe buscar para hacer una correcta interpretación. Por ejemplo, en primer lugar, uno debe encontrar datos geográficos, todo lo relacionado en cuanto a los límites del lugar donde se desarrolló el relato bíblico, ah, la ciudad, los elementos importantes, todo con respecto a los datos geográficos. Si hay, por ejemplo, una gran influencia al aspecto meteorológico, si hay alguna influencia con respecto a la agricultura, todo eso influye en la interpretación del texto. También debemos buscar los datos históricos, es decir, esos datos relacionados con el trasfondo de del lugar donde está relacionado el pasaje bíblico o el libro por el cual fue escrito. Por ejemplo, un dato muy importante que influye en el entendimiento en capítulo 4, cuando Jesucristo va a hablar con la mujer samaritana. Es muy importante que podamos ver el contexto por el cual um, este relato es narrado. Uh, las expresiones de la mujer samaritana y la actitud de los apóstoles son actitudes normales por la circunstancia histórica de las dos culturas o subculturas, si podemos decir así, los samaritanos y los judíos. El problema que existían por el trasfondo histórico. Al venir al texto en Juan 4, entonces eso nos va a ayudar a entender por qué razón los judíos, uh, en particular, de acuerdo al contexto, los 12 apóstoles, no quisieron pasar por Samaritán, por, por Samaria. Y vemos también la actitud de la mujer con respecto a la conversación con Jesucristo. Y ya entendiendo el trasfondo histórico, entonces podemos ver con claridad e interpretar el pasaje correctamente. Las circunstancias. Tenemos que ver cuáles son las circunstancias políticas que han, han llevado al pueblo y los otros pueblos alrededor de Israel para llevar a tomar ciertas actitudes en un texto. La clase, el estilo de gobierno, el poder político, todo eso va a influir. Israel no es el mismo desde su nacimiento en el desierto, durante la época de los profetas, durante la época de los de, después del cautiverio y antes de la venida de Jesucristo no es el mismo. Políticamente ha ido cambiando. Entonces es importante que veamos la fecha y qué es lo que sucedía en aquel entonces políticamente. La, en el aspecto social, las clases sociales, hay que ver, por ejemplo, en las conversaciones con a Jesucristo y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué clase de relación tenían en cuanto al judaísmo? ¿O quiénes eran los escénicos? O
quienes eran los macabeos, aunque los macabeos ah, hay más relato en cuanto a la historia de los judíos. Sin embargo, uno puede ver y puede estudiar y puede entender mejor al ver todos estos elementos sociales que hay dentro del pueblo judío. Que en cuanto a la economía, um, Israel no ha sido el mismo. Ha habido tiempos en el cual ha gobernado, ha estado en su auge en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, uno de los poderes, una de las naciones más poderosas de aquel entonces. Y eso fue cambiando a medida de que vemos en la historia. Entonces, cuando uno estudia el pasaje bíblico, hay que ver en qué circunstancias se encuentra el pueblo de Israel. Está esclavo, como estaba sucediendo cuando estaba en esclavitud en el libro de Éxodo, o estaba en su apogeo cuando estaba gobernando con Salomón. La cultura, cómo pensaban el, los, los que recibieron el, el, los escritos originales, qué clase de cultura tenía, qué clase de arte, qué clase de música. Todo eso es importante para poder interpretar el texto. Que en cuanto a la religión, ¿en qué época? Uh, se puede ver en la historia de Israel que Israel, a pesar de que desde el momento que nació como nación, Dios les ordenó que creyeran en un solo Dios, pero sin embargo por la influencia de las naciones, por muchos años ellos adquirieron otros dioses. ¿Qué dioses estaban adorando? Es muy importante ver qué dioses, qué clase de dioses, qué hacían, muy importante. Que en cuanto a las circunstancias especiales, es decir, lo relacionado con el autor. Tenemos que ver qué circunstancias estaba pasando el autor del libro, la ocasión, cuál es la razón en la cual el autor fue movido para escribir el libro, el propósito del libro, qué es lo que el autor quiere lograr con el relato, con el libro, con el argumento que está presentando ahí en la Biblia. También hay que hacer un estudio en cuanto al destinatario, el tipo de lectores, qué clase de nivel espiritual, qué tipo de sociedad en cuanto a la economía. Todo eso es importante. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Hay muchos recursos. Recursos internos, uno puede encontrar al leer la Biblia, uno puede reconocer y puede ver ciertas informaciones en la misma Biblia. Recursos externos como libros, comentarios, mapas, diccionarios, la arqueología. Tenemos libros de historia que hablan en cuanto a la historia de Israel, la historia de las civilizaciones antiguas. Son muy importantes recursos muy importantes que nos van a ayudar para hacer un buen estudio en cuanto al trasfondo histórico. Bien, eso es entonces todo lo relacionado en cuanto al trasfondo histórico. Bien, ahora el ejercicio que deben hacer se trata del contexto histórico. Ahí en el sílabo yo proveí unas preguntas y son unas sugerencias, no son preguntas que ustedes deben enfocarse y contestar solamente esas preguntas. Simplemente son una guía para que ustedes puedan hacer un estudio del contexto histórico. Lo que deben hacer
en ese contexto histórico es escribir como tarea. Deben escribir por lo menos 3 páginas a doble espacio, usando el formato requerido por la escuela, y ustedes deben tener por lo menos 3 fuentes de información. Ustedes deben dar crédito a las fuentes que investigaron. Y bien, entonces las preguntas que ustedes tienen ahí provistas tanto en el sílabo como en la hoja donde están todos los ejercicios que ustedes deben hacer. Sigan ese formato, sigan esas preguntas y aún más otras preguntas que ustedes pueden ver que es necesario hacerlas de acuerdo al texto que están haciendo. Recuerden que estas preguntas simples son sugerencias generales, pero cada uno de ustedes tiene un pasaje bíblico muy diferente, entonces hay algunas preguntas tal vez que no van a aplicar a su pasaje bíblico, así que ustedes deben incrementar más. Todo lo que ustedes van a hacer tiene un propósito. El propósito es de entender la situación histórica y geográfica del autor y de los lectores originales. Ese es el propósito general. El propósito por el cual uno hace un estudio de un trasfondo histórico geográfico es poder entender la historia y la geografía tanto del autor original como de los lectores originales. Entonces, es usted quien, como un investigador, crea esas preguntas, pero como ya he mencionado, aquí he provisto unas preguntas en el cual ustedes pueden guiarse. Usted debe leer el libro para buscar en primer lugar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el autor? En varios libros de la Biblia, ya la Biblia misma nos dice quién es el autor. Y entonces hay que leer el libro, el libro donde contiene el texto que ustedes están trabajando. Hay que identificar a los lectores originales, su situación, identificar el trasfondo histórico. Hay que identificar los eventos históricos relacionados a la ciudad donde vive la audiencia, identificar la situación política de la ciudad, religión, donde se encuentra la audiencia. Hay que identificar la situación histórica de los creyentes. Y también, obviamente, hay que identificar el trasfondo geográfico. Bien, entonces eso consiste en la tarea. Hagan 3 páginas a doble espacio siguiendo el formato requerido por la escuela. Bien, eso es todo en cuanto al trasfondo histórico. No creo que haya algo extraordinario para explicar. Ustedes simplemente tienen que hacer una investigación en cuanto a este trasfondo. Y creo que ustedes ya tienen las suficientes herramientas para hacer una investigación, y espero que ustedes hagan una correcta y buena investigación de este trasfondo histórico geográfico.